Bien, quisiera empezar, doctor Vladimir, si cree usted que la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia justifica lo esgrimido por la Fiscalía a lo largo del desarrollo del juicio oral. A ver, como lo he venido reiterando a lo largo de las diferentes sesiones y a lo largo de todo este tiempo, no se discutía el tema de la atribución de responsabilidad penal a Martín Vizcarra, incluso cuando hemos visto el tema de pedido de prisión. Cuando se ha visto el tema de prisión, se ha discutido si había peligro procesal o no. En este caso en concreto, era claro el tema del pedido, era claro el tema de la recepción del dinero. Se ha querido desvirtuar por parte de la defensa de él que el dinero no estaba establecido que se había entregado, que tampoco estaba establecido que él hubiera recibido el mismo, y se ha querido desvirtuar los testimonios indicando pues que era gente procesada como él. Sin embargo, la valoración que ha hecho en conjunto los miembros del juzgado penal colegiado es correcto, ¿no? Porque ellos parten de algo que se debe tener presente. Aquí no estás frente a coimputados que están aspirando a ser colaboradores. Son personas que han delinquido y que frente al delito que han cometido se han sincerado y han dicho, mira, yo te voy a reconocer que he cometido delito conjuntamente con fulanito, sutanito y Martín Vizcarra. Y te voy a demostrar cómo he cometido esos delitos. Y te doy esta prueba A, B, C, D y F. Entonces ellos mismos se están autoincriminando y a la vez están señalando quién más participó. Otra persona también ha señalado lo mismo. Entonces quiere decir que esa información fue oportuna para la fiscalía, se ha valorado de esa manera y la fiscalía llegó a un acuerdo con ellos y el juzgado en su momento ha ratificado y los ha condenado por eso. Ahora, eso como tal es lo que debería hacerse con todos los colaboradores eficaces. ¿Cómo llegas a desvirtuar eso? A decir, mira, ellos simplemente están mintiendo y la pregunta que nace es, ¿y por qué mentirían? Porque si todos se hubieran quedado callados, los que participaron, no hubieran podido condenar a nadie. Porque, digamos, ese delito hubiera quedado en la clandestinidad. Sin embargo, entiendo yo que ante el temor que alguno de ellos pueda hablar, uno se adelantó y dijo, mira, yo mejor hablo antes que se descubra todo esto. Y poco a poco los demás también han estado en lo mismo. El único que ha negado, entiendo porque no le convenía, era Vizcarra, ¿no? Porque tiene además otros casos. Y es ahí donde tú ves que estos dos grandes temas, Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, saltan y se evidencia pues que aquí se estaba cobrando por favorecer a estas empresas para que puedan hacerse de la construcción. Otro punto interesante es que al parecer se ha querido atribuir la responsabilidad de la contratación a UNOPS, porque el juzgado penal colegiado dice, a ver un momentito, eso de que UNOPS era la que contrataba, queda claro que no era así, y por eso han citado el contrato. Y UNOPS lo que hace es seleccionar, pero quien se encarga de contratar es el gobierno regional. Entonces, ese es otro argumento que también, al parecer, esgrimió la defensa de Vizcarra, así como también cuando esgrimió las publicaciones que demostraban que él no estaba en Lima en las fechas que supuestamente le habrían entregado el dinero. La sala ha dicho que esas fechas simplemente son publicaciones en periódicos, pero que no demuestran fehacientemente que él no hubiera estado en Moquegua, ¿no? Entonces yo sí creo, y que hay que resaltarlo, date cuenta, en una sentencia que uno, no solamente ha demostrado la responsabilidad penal de él, de un lenguaje claro, sencillo. Dos, ha establecido el porqué de la sanción que le impone. Y tres, que ha establecido también, en el caso de él, por qué se hace efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay que resaltar también la figura del fiscal, porque el fiscal como tal, te has dado cuenta que nos trae un caso muy sencillo, o sea, sin tantos pavientos, no ha hecho una organización criminal, no ha hecho 30.000 imputaciones. Hay un punto concreto, como ustedes lo decían en la introducción, un tema de cohecho o corrupción de frente. A ti te dieron tú pediste, te dieron por este caso y por este otro, y sobre eso ha girado. Porque si hubiera hecho una gran imputación, seguiríamos discutiendo, peleando, y esto no tendría cuándo acabar como otros casos, ¿no?
Entonces, un fiscal también tiene que ser estratégico y saber qué es mejor tener. Pájaro en mano que esté volando, ¿no? Que el trabajo fiscal del fiscal Juárez Atoche ha sido prolija con respecto a la acusación que ha hecho contra Martín Vizcarra. Sí, se ha notado. Además, fíjate tú, y eso es lo bueno de la oralidad, porque el caso de él ha demostrado conocimiento de cada uno de los elementos de prueba, solvencia en cada uno de los elementos de prueba. La defensa del señor Vizcarra ha buscado rebatirlos, pero lamentablemente también hay que decirlo, es un caso muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo llegas a enfrentarte contra 6 testigos que dicen que sí le han dado dinero? Es más, el tema de los sobres. La fiscalía ha llevado un perito que dice claramente si encajan dentro de un sobre, que el peso es adecuado, que entran esos billetes, o sea, no es especulación, ¿te das cuenta? Está probado. Entonces, cada uno de esos aspectos ha sido establecido de manera cuidadosa. Las comunicaciones, ahí fíjate tú, no es solamente cualquier aspecto. ¿Qué hace un presidente de gobierno regional conversando con un proveedor del Estado? Porque no solamente tienes que ser, sino parecer totalmente objetivo. ¿Por qué conversabas con un proveedor? O un posible proveedor. Quiero preguntarle, no tanto ya del caso, porque ha quedado claro de que para tanto el trabajo de la fiscalía como lo valorado por este colegiado se han acreditado estas premisas que se han imputado y bueno, estamos ante una responsabilidad penal, que por supuesto es impugnable. Pero acá tal vez mi duda es un tanto más procesal. ¿Cuál es la opinión que le viene a usted debido a la ejecución inmediata de la pena? Toda vez de que hay casos en los cuales te condeno, pero por ser primera instancia, por existir la apelación, por existir la pluralidad de instancia, pues voy a diferir la ejecución de la pena hasta que se resuelva la apelación. Pero hay otros casos, creo yo que son en menor cantidad, pero no es algo extraño, en el cual primera instancia ya de forma inmediata se ejecuta la pena pese a existir todavía los recursos impugnatorios, como puede ser tal vez el antecedente del caso de Ollantumala. ¿Qué opinión le brinda a usted que la sala, que este colegiado también haya decidido la ejecución de la pena? A ver, vamos a un poco a establecer los parámetros para que todos estemos informados. Fíjate, la pena privativa de libertad va de una manera temporal o perpetua. Es decir, cuando a ti te condenan, puedes ir preso de manera efectiva desde 2 días hasta 35 años de manera temporal o de cadena perpetua. La gente lo tiene que tener clarito eso. Esa es la pena privativa de libertad. Ahora, en nuestro sistema procesal penal actual, cuando a ti te condenan, la práctica y la facultad o el beneficio que nace del juez, no es tu derecho, es que si no supera la pena que él debe imponer 5 años, el juez te puede suspender la ejecución de la pena. Es decir, si hasta 5 años te condena, tú tienes casi el 90% de probabilidades que un juez no te lleve preso. Pero nuevamente, tienes un 10% que un juez te diga no, te vas a efectiva. Ahora bien, el código prevé qué pasa en los casos donde se supera esos 5 años. La regla es que las penas son efectivas. Pero ¿qué dice el código? Oiga, mire, nuevamente, en facultad del juez, el juez puede decir, mire, dado que estamos frente a un caso en el cual tengo una persona que por sus antecedentes, yo creo que no va a fugarse, yo creo que puede soportar el tema de la apelación en libertad. Pues imagínate a alguien que tiene un trabajo conocido, que no se va a desarraigar, que una persona que, pues no sé, tal vez está enfermo, entre otras cosas.
hay que ver cada caso en concreto y eso es importante. El proceso penal no es un tema a rajatabla o es una ecuación matemática que se le va a aplicar a todos por igual. Porque, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, yo creo que no había duda que a él habían suficientes elementos que le acreditaban la comisión del delito. Sin embargo, el comportamiento que él tenía conllevaba que no había un peligro de fuga, conllevaba que no había un peligro de entorpecimiento. Pero ahora cambia la situación, porque ya no estás viendo una medida provisional, estás viendo que ya hay un primer peldaño donde se le establece la responsabilidad. Entonces, lo que los jueces están valorando es, oye, aquí yo puedo ser tan flexible con él para que lo deje libre mientras pasa la apelación, porque la apelación en subir podría demorar un mes, o sea, nos llega la Navidad, puede pasar enero, febrero, y mientras la sala suba y vamos a tener un nuevo juicio de la sala, van a pasar 3, 4, 5, 6 meses, ya van a venir nuevas elecciones, ¿te das cuenta? ¿Qué puede suceder ahí? Otro asilo, otras cosas. Entonces, y la regla es que él esté cumpliendo ya una condena. Y aquí viene el otro tema, es, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que el señor se cogió un auto? ¿De que el señor se llevó 1.000 soles, 5.000 soles? Estamos hablando de que él gravemente ha lesionado sus deberes. ¿Cómo está Lomas de Hilo? ¿Se avanzó con la obra? ¿Cómo está el hospital de Moquegua? Entonces, si tú te das cuenta, esto también debe haber sido valorado por los jueces, sobre todo para verificar y es, oye, no estamos ante cualquier caso, ¿te das cuenta? Es un caso que, en fin, nos está demostrando que con la solidez que tiene, va a ser confirmado. O sea, no es un tema del cual es cualquiera. Yo en lo particular, yo hubiera, ¿cómo se llama? También hubiera hecho efectiva. Es más, no sé si la fiscalía ha apelado, pero si fuera fiscal yo también apelaría. ¿Por qué? Porque de hecho él va a apelar y de hecho la condena que estaba pidiendo la fiscalía es 15 años, ya que le han dado 14. Hace un momento, si bien es cierto, algo sobre los colaboradores eficaces, pero en esta oportunidad y en este escenario del juicio oral contra Martín Vizcarra, ¿qué tanto protagonismo, qué tan relevante ha sido la participación de esos colaboradores eficaces, por ejemplo, en comparación a los juicios o a los precedentes que tenemos con respecto a Alejandro Toledo o Ollanta Humala? ¿Qué es lo que los diferencia de esos juicios? Yo diría varias cosas, ¿no? Primero, tienes toda la cadena completa, ¿no? No solamente aquellos que le solicitaron el dinero, sino que aquellos que pagaron, aquellos que sacaron el dinero y aquellos que entregaron el dinero. Porque si tú te das cuenta, 400.000, 600.000 soles no lo tienes en el bolsillo. Entonces se habla que en primer momento buscaron el financiamiento. ¿Cómo obtienen el dinero? En primer momento no lo pudieron sacar, en el segundo momento sí. Después buscaron ver quién lo cobraba, lo cobraron, se lo llevaron en efectivo, se lo llevaron a la oficina, después cómo fue la entrega. Cada una de las personas que ha participado en todo ese tipo de etapas ha declarado. Entonces no hay alguien que te haya contradicho eso. ¿Se corrobora con qué también? Con llamadas de teléfono. Y todas esas personas se ha consolidado en una sentencia de colaboración. Quiere decir que se ha ratificado que lo que te han dicho es verdad. No son simples aspirantes. Entonces, en esa línea, y ellos han ido a declarar el juicio. ¿Te das cuenta? En otros casos, por ejemplo, habrás tenido 1 o 2 que han ido a ratificar. Los demás no se ha cerrado su tema de colaboración. O si se ha cerrado, no han ido a ratificar. Con lo cual deja un poco debilitada esa posición. Acá tiene, por eso te digo, en este caso tiene bastante contundencia probatoria.
Usted nos mencionó hace un momento de que este caso es sólido, de que este caso ha tenido estos 6 colaboradores, de que se han ratificado, de que de manera unánime han dicho que han entregado el dinero, que los jueces claramente lo han aceptado esta tesis en base a las pruebas de estos ya colaboradores. Incluso usted nos lanzó el comentario de que en una segunda instancia probablemente se ratificaría esta decisión con la eventual decisión dependiendo en la línea de la apelación de Martín Vizcarra. Tal vez podríamos discutir una reducción más difícil, por el momento al menos, ver una posible absolución. Así que, ¿cuál usted, desde su perspectiva, cuáles son los pasos a seguir por parte de Martín Vizcarra y su defensa para afrontar esta situación? Mira, yo como le decía, la defensa del señor Vizcarra tiene una posición bien difícil, ¿no? Porque ¿cómo rebates cada uno de los testimonios? ¿Cómo rebates los hechos objetivos que se han dado? ¿Cómo rebates el tema de las llamadas? Son hechos objetivos. O sea, no basta decir simplemente con que, mira, la verdad es que todos se han confabulado contra él. Mira, eso no tiene asidero sobre el tema de objetividad. ¿Estas personas fueron beneficiadas con esa obra? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se generó y cómo se otorgó esa obra? Y ahí está objetivamente también cómo se hizo y quién participó de la misma. Entonces, ¿cómo borras eso? Entonces, formalmente lo que tendría que hacer la defensa de Vizcarra es advertir errores de hecho y de derecho en la sentencia. Es decir, pues, la sala se equivocaba en esto, en esto, en esto. Y obviamente le causa un agravio porque está condenado. Y sobre eso presentar. Pero ojo, no te olvides una cosa. La fiscalía también puede pedir que se aumente la pena a 15 años como ella también pediría. Y no quedarse con los 14, ¿no? Porque eso permitirá que la sala también pueda aumentar a 15. Pero si la fiscalía se queda ahí, pues, como tú bien lo dices, podría confirmarse, absolverse o anularse. Entonces, para ir completando la idea que plasmó Renzo, ¿qué podría atacar entonces en el recurso de apelación el abogado de Martín Vizcarra? Si bien es cierto, los elementos de prueba, todo lo que dicen, los colaboradores eficaces, es muy difícil que lo revoque, que lo contradiga, pero tal vez en el proceso que ha tenido a lo largo de toda esta investigación hasta la llegada del juicio oral, ¿alguna vulneración de repente en el proceso podría atacar o usted también lo ve improbable? Es que para poder atacar algo ahí, tú tendrías que establecer, por ejemplo, aspectos de prueba, ¿no? ¿Y qué aspecto de prueba es el que no se hubiera valorado? Yo no veo ninguno. Porque lo central son los colaboradores eficaces. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales los colaboradores eficaces habrían faltado a la verdad? Tú tienes otros testigos que te digan de que, por ejemplo, es mentira que él estuvo en las oficinas de Urainsa, por ejemplo, recibiendo el dinero. Eso, lo único que yo vi fue de que se quería acreditar o desvirtuar con la publicación de un periódico. Y la sala te ha dicho, oye, eso no me genera ninguna convicción porque el periódico no te dice exactamente eso. Entonces, en esa medida, es más, te dice que la fecha no coincide. Entonces, sin embargo, tienes personas que te dicen que él sí estuvo ahí. Entonces, la pregunta del millón es, ¿estuvo o no estuvo? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué manera o de qué forma ya te advirtieron la sala qué es lo que para ellos genera convicción? ¿Cómo tú rebates eso? Hay que ver. Si, por ejemplo, la sala te dice que el testigo tal o cual dijo tal cosa, tú podrías decirle a la sala, oiga, eso no fue lo que dijo. Y ese es un error, ¿te das cuenta? Ok, doctor Vladimir, le agradecemos por su tiempo, por estar en el programa del día de hoy. Esperamos tenerlo nuevamente en otra edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Hasta luego. Muy bien, el abogado penalista Vladimir Padilla
nos comentó un poco, dilucidó un poco de las ideas, las dudas también que teníamos con respecto a la lectura del día de hoy de 14 años de condena de prisión al expresidente Martín Vizcarra. Muy interesante, Renzo, todo lo que ha venido diciendo. Muy complicado el escenario que va a afrontar Martín Vizcarra, ya que bajo lo que nos ha señalado el doctor Vladimir Padilla, es muy sólido, muy contundente, así se aprecia este caso y la condena que estamos viendo el día de hoy, al punto en que pareciera que no hay muchos puntos de donde agarrarte para incluso hacer tu apelación, porque pareciera de que el proceso no ha ocurrido ningún vicio, es decir, el proceso ha estado impecable. Y aparte, contundente el contenido de los colaboradores eficaces junto a las pruebas que habrían otorgado ellos, entregado, para cerrar su colaboración. Recordemos, por supuesto, de que el proceso de colaboración eficaz es un proceso complicado, en el sentido en el que, uno, tienes que reconocer que has formado parte de este delito, tienes que confesar en palabras sencillas, y dos, y esta es la parte complicada, la que hace que el proceso de colaboración sea un tanto largo y tedioso, tienes que entregar, facilitar pruebas, no solo tu palabra, pruebas que puedan corroborar tu palabra y así demostrarle al fiscal de que estás entregando información útil y oportuna. Así que, si bien los colaboradores eficaces, ojo, no aspirantes, sino colaboradores, si bien los colaboradores eficaces han venido a declarar, se entiende de que han declarado y al mismo tiempo, de forma oportuna, le entregaron al fiscal como que toma las comunicaciones, toma los documentos, toma las llamadas, toma los lugares donde ocurrió todo. Así que Martín Vizcarra parece que la tiene complicada y parece que hasta acá podría llegar sus aspiraciones políticas también. Para ir ahondando un poco también en el tema de las colaboraciones eficaces, por ejemplo, en el caso Lomas de Hilo fue un solo colaborador y fue el señor Elar Tejeda, un empresario que ha tenido mucho pronunciamiento en diferentes medios de comunicación. Por supuesto, clave para que se llegue a una sentencia condenatoria a Martín Vizcarra, porque él fue exgerente de Obrainsa y confesó haber entregado 1 millón de soles en sobornos a Martín Vizcarra. Es decir, esto se complementa con lo que has dicho, pues, ¿no? De que no solamente es autoincriminarte y decirte que sí eres culpable de tal delito, sino que tienes que mostrar las evidencias. Y en el caso de Elar Tejeda, pues han evidenciado los cheques, conversaciones, etcétera. Y que asimismo afirmó haberse reunido en Lima en noviembre del 2013. Y eso es algo que ha mencionado también el doctor Vladimir Padilla. Las fechas, los Exacto, periódicos, ¿no? Las fechas y el material probatorio que ha manejado Erwin Siccha o ha presentado para contrarrestar lo que ha mencionado el exgerente de Obrainsa, Elar Tejeda. Tal vez por ahí quiera ir la apelación en uno de los posibles puntos. Destacar de que tal vez los jueces, el colegiado, se equivocó en la valoración de estos medios periodísticos y que tal vez en una valoración distinta pudieran demostrar de que en efecto él no estuvo en Lima cuando dice que recibió los sobornos. Podría ser una idea al aire. Ahora, en el caso Hospital de Moquegua, José Hernández Calderón, quien fue o dice ser ex amigo muy cercano de Martín Vizcarra, él fue ministro de Agricultura durante su gobierno, y él confesó haber sido el intermediario en el pedido de soborno de 1.3 millones. Es decir, ahí están, dentro de los colaboradores eficaces, los 2.3 millones que habría recibido Martín Vizcarra durante su gestión como gobernador regional en Moquegua. Una situación bien delicada. Ya vamos a ver seguramente cuál va a ser el sustento de Erwin Siccha en la audiencia de apelación, que no tenemos fecha por el momento, Renzo. No, claro que no. O sea, recién ¿Tiene un tiempo límite para que presente por escrito la apelación? Sí, 5 días. 5 días. 5 días. Es el máximo. Sí, es el tiempo límite. Lo único que no estoy seguro, porque como te digo, lamentablemente no me pude conectar para escuchar. No sé si esto se ha denominado un adelanto de fallo o es la lectura íntegra de la sentencia. Es que hay pequeñas diferencias, pero que son importantes para el tema de los plazos. Porque a veces se cita audiencia
y te doy los puntos más importantes de la sentencia, no la sentencia completa, y obviamente el fallo. ¿A cargo de qué? De que después, en un par de días, en una semana, notifico a los abogados por su casilla electrónica la sentencia completa. Ese detallito es importante porque los 5 días empiezan a computarse desde que la sentencia se notifica de manera íntegra. Si fue un adelanto de fallo con solo los puntos más importantes, pues aún no empiezan a correr los 5 días. Empezarían a correr desde que es notificada la sentencia a las casillas. Pero, debido a que ha sido 4 horas, tal vez sí se ha leído la sentencia completa. Lamentablemente ese dato no lo tengo. Pero si es que se ha leído la sentencia completa, el día de hoy empiezan a correrse estos 5 días hábiles. 5 días hábiles que estarían venciendo el próximo miércoles. El próximo, obviamente, no contamos sábados y domingos. Así que la defensa de Vizcarra y eventualmente también la fiscalía tendrían hasta el próximo miércoles para presentar sus recursos de apelación hasta, bueno, es mesa de partes electrónicas, así que tendrían hasta las 11:59 de la noche. Tengo entendido que el Ministerio Público, cuando se le preguntó si es que está de acuerdo con la sentencia dictada, dijo que no va a presentar ningún recurso de apelación. Ahí siempre hay un detalle interesante, Ya. porque hay algunos jueces, no todos, que son del criterio que priorizan la palabra sobre el documento. Así que si el fiscal dijo verbalmente no va a aceptar nada, aunque eventualmente pudieran presentar. Pero hay otros jueces que son al revés, priorizan la presentación del documento y que la oralidad solo la consideran una manifestación de voluntad preliminar. Y que algunos jueces, no todos, si el fiscal o la parte sentenciada dice no vamos a presentar, pero igual presentan dentro del plazo de ley, lo aceptan. No hay ningún problema. Es que eso depende mucho del criterio de los jueces, porque no hay una regla estricta rajatabla en la norma que priorice el escrito sobre el pronunciamiento verbal o el pronunciamiento verbal sobre el escrito. Así que son interpretaciones. Sin embargo, si el fiscal ya adelantó de manera verbal que no va a apelar, sinceramente, lo lógico sería entender que no va a apelar. No va a luchar tal vez ese año de diferencia. Pidió 15, le dieron 14. Está feliz con el resultado, más allá de que no le dieron exactamente 15. Ahora vamos a leer un poco lo que nos deja nuestro público con respecto a la noticia que estamos llevando de último minuto. Jean-Pierre nos dice, por fin cayó el lagarto. Saludos amigos de Conexión, los acompaño con mis tallarines al Alfredo. Buen provecho, estimado Jean-Pierre. Buen provecho también de parte de mi compañero Renzo. Que le esté disfrutando junto a su Alfredo. Roy Ojalá. José dice, guerra civil, carajo, dice. Pedro Maceda. Guerra civil. Me gusta ese comentario. Obviamente no fomentamos la violencia ni nada, Sí, pero, sí, definitivamente. pero esas referencias... Nunca faltan, ¿no? Esas Ese tipo de referencias comentarios. increíbles, ¿ah? O sea, hay opiniones divididas. Sí, sí, sí. Y opiniones, curiosamente, no tanto técnico-jurídico, ¿ah? Porque, reitero, ya desde hace tiempo ya se iba pronosticando una sentencia. Hay una división entre los amantes de Vizcarra y sus retractores. Porque mucha gente obviamente señala que debe ser inocente. Mucho desde un punto de vista más sentimental que probatorio. Pero se respeta, por supuesto. Y ahí está la división. Pues los adeptos a Vizcarra consideran de que debe ser una sentencia injusta. Al igual que cuando fue el tema de su prisión preventiva. No sé si en algún momento lo comenté. Pero cuando se debatió la prisión preventiva de Vizcarra de forma presencial en la Corte Nacional, justo ese día yo también tenía una audiencia presencial en la Corte Nacional. A la cantidad de personas que habían en la calle solo para entrar a la sede, al juzgado, era increíble. Uno se sentía como celebridad, en el sentido de que de verdad, si tú eras abogado, lo mejor que podías hacer era acercarte a uno de seguridad de los que están afuera y decirle, oye, quiero ingresar, no puedo, soy abogado, tengo audiencia, tal, ya, venga conmigo, y como que te ayudaba a pasar. Así que... ¿No descartas la idea de defender en algún momento a algún expresidente? No, la verdad no. Como abogado uno siempre está dispuesto a defender una causa que considere justa. Aparte, todos tienen, y más allá de
de la opinión personal, todos tienen el derecho a Más la allá de la defensa. presión mediática también que recaería sobre... Es más, quiero parafrasear un poquito a César Nakazaki, ¿Ya? que hace poco hizo un comentario bien, lo leí con bastante curiosidad. En el escenario hipotético en el que juzgaran al diablo, ¿Ya? el diablo se volvería en ese instante en procesado. Y como procesado, en automático adquiriría un derecho, el derecho a la defensa. Y donde haya de derecho de defensa, ahí debe estar un abogado para asegurarse que se cumpla con ese derecho. Así que, si hasta el diablo puede tener derecho de defensa y un abogado para representarlo, Claro. ¿por qué no un expresidente? Claro, claro. Interesante comentario de parte del doctor César Nakazaki. Adriaco dice, no parece, aún tiene esperanza, absurda. Lo real es que ya es un delincuente sentenciado por jueces que conocen jueces que conocen las pruebas. Mucho tiempo hemos venido diciendo presuntos sobornos, presuntas Sí. coimas, la costumbre también nos ha ganado en algún momento. Pero esta vez fue condenado en primera instancia. Ahora, todo el tema del recurso de apelación, eso también demora demasiado. Oh, sí, Porque demora si mal no bastante. si mal no recuerdo, si mal no tengo entendido, el caso de Ollantumala se encuentra en todo ese procedimiento de apelación. Sí, aún. Y no hay Aún. audiencia todavía. Todavía. Lo que pasa es que, a ver, primero sigue en el colegiado. Sigue en el colegiado esta primera instancia. Tienen que pasar el tiempo de ley para las apelaciones. Van a recibir las apelaciones. Van a hacer lo que se llama el control de admisibilidad. O sea, no van a ver el fondo, no van a ver los argumentos de la apelación. Van a ver que en forma esté correcto. Es decir, que esté por escrito, que esté dentro del plazo, que tenga una pretensión, que tenga agravios, que haya congruencia entre la pretensión y el agravio. Y con eso van a emitir la resolución de admisión. Luego de las resoluciones de admisiones, emitirán las resoluciones sobre los que no presenten apelación. Ministerio Público, por ejemplo. Ok. Si es que alguien no presenta apelación, tal vez se quieran declarar firme la sentencia en el extremo de ellos, tal vez. Y luego de eso, recién van a conformar el expediente para ser elevado a la sala. Luego Todo de el que, procedimiento. luego de que se conforme el expediente, lo mandan por bandeja, a mesa de partes, para que de forma aleatoria, entre comillas aleatoria, porque me parece que ya hay una sala designada en base a los otros incidentes, me parece, pero se manda a mesa de partes y mesa de partes lo remite a la sala lo recibe, debe asegurarse que esté completo. Debe asegurarse de que esté el autoenjuiciamiento, que estén las pruebas, que estén las actas, tener la disponibilidad de todos los audios y videos de todas las sesiones, que estén los escritos de apelación, y luego que corrobora que esté todo, recién emite la resolución donde se convoque a audiencia de apelación. Y ojo, no la convocan de manera inmediata. O sea, hoy sale la resolución, pero podría convocarse acorde a agenda. Podría convocarse para empezar dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Pero ya cuando empieza, ya es seguido hasta que se culmine. Es interesante saber todo el procedimiento sistematizado y paulatino que en algún momento tiene que pasar un recurso de apelación. Seguramente entre algunas personas, me incluyo, que en algún momento también he llegado a pensar que es nada más fechar la audiencia, de convocar a la audiencia y nada más. Sin embargo, Detrás tiene- hay toda una claro. logística, toda una burocracia necesaria. Claro. Necesaria. O sea, a veces hay dilaciones innecesarias, a veces sí son necesarias. Interesante. Entonces, esta es la noticia que tenemos última de Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión, 9 años de inhabilitación al ejercicio de la función pública. Ya seguramente los... ¿Cuánto era la reparación civil que te estaba Era preguntando? aproximadamente casi por 5 millones. A ver, acá tengo el monto exacto. 4.671.971 soles. Casi 5. Casi, el doble, se podría decir, casi el doble de los sobornos que supuestamente, bueno, ha recibido. Curiosamente, dentro de muchas procuradurías, no de todas, son del criterio que para fijar una reparación civil parten de la idea de el doble. El presunto beneficio que habrías tenido como consecuencia del delito, en corrupción es bastante sencillo. El dinero que te dieron, como reparación voy a pedir el doble. ¿El doble por qué? Primero, el monto como tal para recuperar lo que el Estado ha perdido. Y aparte de recuperar, la reparación en sentido estricto,
que es el daño que tú has ocasionado, pues lo mismo que tú con lo que castigo. afectaste. Exacto, Te devuelves lo que me has robado y ya, tu castigo, el doble. exacto. Así sencillas palabras. Sí. ¿Es lo que normalmente o es lo que... No, lo que es uno de realmente los es? tantos criterios que hay. Ah, ok, es uno de ok. los tantos criterios que hay. Sobre todo en delitos donde se puede cuantificar el perjuicio. Como son los de corrupción, como son los de lavado de activos. Que obviamente ese criterio es inútil en algunos delitos como robos, hurtos, como usurpaciones, como homicidios, como violaciones. Ese criterio no se puede utilizar, es inconcebible, porque no hay forma de cuantificar el daño. Pero en este tipo de delitos es bastante usual.